Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Soy Tomás Batel, tutor del taller Los Dos Relojes, y en este video vamos a estar revisando los contenidos correspondientes a la semana 5, o semana 6, semana 4, depende del profe, del curso de Introducción a la Física Moderna, que en este caso corresponde al contenido de ondas sonoras estacionarias. ¿Ya? Las ondas estacionarias, tal como estudiaron en semanas anteriores, por ejemplo, con las ondas en una cuerda, se generan cuando yo tengo una onda, suponiendo nuevamente en una cuerda que viaja hacia este lado, y luego tengo otra onda que viaja por la misma cuerda hacia este otro lado. Y cuando se encuentran estas ondas y se superponen, su superposición genera una onda estacionaria. Es decir, una onda que pareciera que no se está moviendo y que está oscilando, ahí quietita. En el caso del sonido va a ser lo mismo. Cuando yo tengo una onda de sonido que viaja hacia este lado y tengo otra onda de sonido que viaja hacia este otro lado y estas se encuentran, su superposición genera una onda estacionaria de sonido. Sí, es el mismo principio. Sin embargo, es importante recordar que las ondas de sonido no son ondas transversales, ¿ok? Son ondas longitudinales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la onda de sonido se propaga, el aire no oscila así, arriba y abajo, como pasa en una cuerda, que si una onda viaja por una cuerda, la cuerda va arriba y abajo. En el caso del sonido no es así. Cuando yo tengo la onda de sonido, el aire vibra en la misma dirección de propagación del sonido. O sea que si yo tengo mi onda propagándose hacia acá, en este caso el sonido va a estar vibrando así, ¿sí? Vibra hacia adelante y hacia atrás en la dirección en que se propaga. Por así decirlo, podemos pensarlo como que la onda de sonido está en el eje X, y que el eje X, en el eje X, es la vibración, si queremos verlo de cierta forma. ¿Ok? Como es una onda estacionaria, nosotros podemos modelar la onda mediante la función de onda estacionaria que habíamos estudiado antes, ¿sí? Que como ven acá, es la suma de dos ondas, una que viaja en un sentido y otra que viaja en el otro sentido. Por eso una está con más omega t y otra está con menos omega t. ¿Ok? Ahora pensemos en un tubo hueco de largo L por el cual puede pasar el aire. ¿Sí? Por ejemplo, un tubo así. Y es en este tubo donde nosotros vamos a tener nuestra onda estacionaria de sonido. ¿Ok? Es decir, que dentro de este tubo el aire se va a ir moviendo hacia adelante y hacia atrás, generando estas diferencias de presiones y que haya más aire en otras partes, menos aire en otras. ¿Sí? A la larga que el aire se va desplazando dentro de este tubo y va vibrando dentro de este tubo. Eso es lo crucial, ¿sí? Porque es dentro de este tubo que vamos a estudiar las ondas de sonido estacionarias, ¿sí? Y un tubo de largo L. También el hecho de que sea de largo L es importante para después formalizarlo matemáticamente. ¿Ok? Como mencionamos antes, el aire lo vamos a modelar mediante esta función de onda. ¿Por qué? Porque el aire adentro va a estar generando una onda estacionaria. Entonces vamos a usar esta función de onda, y sobre esta función de onda es que nosotros vamos a imponer, por ejemplo, condiciones de borde, vamos a obtener modos normales de oscilación, y vamos a obtener valores para el enésimo modo de oscilación de la longitud de onda, por ejemplo. Todo esto lo vamos a ir haciendo a lo largo del video. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con que el aire dentro de este tubo lo modelamos mediante esta función de onda. ¿Ok? Ahora pensemos en los extremos del tubo. Los extremos del tubo tenemos dos posibilidades, es bien dicotómico esto. O está abierto o está cerrado. Puedo tener dos extremos abiertos, puedo tener un extremo abierto y otro cerrado, o puedo tener incluso los dos cerrados. Pasa que tener dos extremos cerrados no tiene tanta utilidad porque no tiene muchas aplicaciones cotidianas. Más aplicaciones cotidianas tienen, a mi parecer, los tubos que son abiertos a ambos lados, o abierto a un lado y cerrado al otro. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el video. ¿Ok? Tenemos este rectangulito. ¿Qué es este rectangulito? Va a ser una vista lateral de mi tubo. ¿Ok? Ese es mi tubo, que es el cual va a tener aire. ¿Ok? En este caso, las zonas que están más oscuritas, estas de aquí, es donde hay más aire, y las zonas que están más como blanquitas es donde hay menos aire, ¿sí? Recordemos que el aire dentro del tubo se va desplazando, adelante y hacia atrás. Fue muy enfático en la diapositiva anterior respecto a este tema. Entonces, como el aire se va desplazando, voy a tener partes donde hay más aire, como estas partes oscuritas, y partes donde voy a tener menos aire, como estas partes acá que están más blanquitas, si queremos pensar. ¿Ok? Y además vamos a fijar un sistema de referencia para este tubo. ¿Por qué hago esto? Con la única finalidad de formalizar matemáticamente las condiciones de borde, ¿sí? Entonces cuando yo diga x igual a 0,
considerando este sistema de referencia, me estoy refiriendo al inicio del tubo. ¿Sí? Porque acá está el origen, entonces esto es x igual a 0. Y cuando yo diga x igual a L, voy a estar hablando del final del tubo. Por eso mencioné que era importante tomar en cuenta de cierta forma el largo del tubo, porque para formalizarlo matemáticamente, considerando este sistema de referencia, tengo que decir x igual a L, para referirme a este largo del tubo. Esa es la única finalidad, formalizar matemáticamente esto. ¿Ok? Ahora voy a suponer que un extremo del tubo está abierto, un extremo x barra. ¿Por qué x barra? Porque x barra puede tomar dos valores, 0 o L. Es solo, nuevamente, una formalidad matemática. Entonces vamos a decir que en 0 o en L el tubo está abierto. Como está abierto, está expuesto a la presión atmosférica. ¿Sí? Como está el aire y la presión a la cual estamos todos sometidos, al estar en el planeta Tierra, es la presión atmosférica. Cuando yo tengo el tubo abierto, la presión, o sea, cuando tengo un extremo abierto de este tubo, la presión en ese extremo es la presión atmosférica. Y eso se cumple en todo momento. ¿Por qué? Porque si no se cumpliera en todo momento, esto quiere decir que la presión va variando. En esta parte, va variando periódicamente, y esto quiere decir que se está propagando el sonido. O sea que la onda no es estacionaria. ¿Ok? Entonces es súper importante tomar en cuenta que la presión atmosférica en el extremo abierto es constante, sí o sí. Como es constante, la diferencia de presión es igual a 0. El cambio de presión va a ser 0 porque no hay cambio. Es constante y tiene el valor de la presión atmosférica. Ya ustedes deberían haber visto en cátedra que la diferencia de presión o el cambio de presión lo definimos como menos el módulo de comprensibilidad por esta derivada de aquí, que es justamente la derivada de la, en este caso, función de onda. ¿Es importante saberse esto a cabalidad? No necesariamente. El único objetivo que tiene esto es formalizar nuevamente perdón, se me está secando la garganta. El único objetivo que tiene esto es que esta definición, su único objetivo es, como la diferencia de presión es 0 en esta parte, entonces podemos concluir que este compadre de aquí también es 0. Evaluado en x barra el extremo abierto. ¿Ok? Entonces nosotros podemos simplificar el menos b y vamos a llegar a que la derivada evaluada en ese punto tiene que valer 0. Y esa es la condición de borde para un extremo abierto. ¿Sí? Entonces no es necesario que se sepan para el control. No, la diferencia de presión es menos el módulo de comprensibilidad por la derivada. No, eso no importa. Lo importante es, o sea, la única utilidad que tiene esta fórmula de momento es solo para llegar a la condición de borde. Esta condición de borde que es la condición de borde para extremo abierto. ¿Ok? Entonces, si tenemos que el tubo está abierto en su inicio, entonces vamos a tener que la derivada evaluada en 0, en x igual 0, el inicio es 0, y eso se cumple para todo tiempo, se cumple en todo instante. En cambio, si estamos pensando en el final del tubo, o sea en x igual a L, vamos a tener que la derivada evaluada en L es igual a 0, en todo momento. Y si se fijan, es la misma condición que la que usábamos para las cuerdas para el extremo libre. Entonces no va a ser muy difícil de memorizar para el control. Sí, es la misma fórmula, si queremos pensar. Ahora pensemos que uno de los extremos, x igual a 0, x igual a L, está tapado. Y como está tapado, no pasa aire por ahí. Es lo lógico, ¿verdad? Entonces, al estar tapado y no pasar aire, podemos concluir que la función desplazamiento vale 0. Recordemos que U es el desplazamiento de aire, longitudinalmente. Y como ahí el aire está quieto, no se está desplazando. No existe un movimiento de aire. Entonces, como no hay movimiento de aire, la función de movimiento de aire tiene que valer 0. En esa parte, sea x igual a 0, sea x igual a L. Como por ahí no pasa aire, la función U de x de t vale 0, porque ahí el aire no se está moviendo. ¿Ok? Entonces, si tenemos que, por ejemplo, el tubo está cerrado en su inicio, la función U evaluada en 0 vale 0 para todo tiempo. ¿Ok? En cambio, si tenemos que la función U evaluada en L vale 0, o sea, si tenemos que el final del tubo es el que está cerrado, entonces la función U evaluada en L vale 0. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las dos posibilidades. Si está cerrado al inicio, evalúo en 0 la función y vale 0. Y si está cerrado al final, evalúo U en L, y eso tiene que valer 0, para todo tiempo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es lo mismo que cuando teníamos el extremo fijo en una cuerda. Es la misma condición.
¿ok? Entonces, es muy fácil de memorizar. Si se fijan, son las mismas condiciones, son muy análogas. La condición de borde para extremo abierto es la condición de borde para extremo libre. Y la condición de borde para extremo cerrado es la condición de borde para extremo fijo de una cuerda. Porque la cuerda ahí no se mueve, y acá es lo mismo, el aire tampoco se mueve. Entonces, al evaluar, tiene que valer el movimiento cero. Ya, y ahora, ¿cómo se vería esto visualmente? Tenemos acá, como les dije, la vista lateral del tubo. Si tuviéramos que en x igual a 0 el extremo está abierto y x igual a l el extremo está cerrado, en un máximo de desplazamiento se va a tener algo tal que así. ¿Ok? Y esto coincide con el gráfico de la función u de x de t, que su gráfica en este máximo sería algo tal que así. ¿Sí? Y ahora ustedes no me deben estar comprando y me deben estar preguntando, ya, ¿pero por qué? ¿Por qué se cumple esto? Como no me hace sentido. Y claro, así tal cual no hace mucho sentido porque uno está viendo una foto de un gráfico y uno piensa, ya, pero no que el desplazamiento era longitudinal, no vertical, ¿por qué esto está vertical? Y claro, puede ser un poco confuso, pero para hacerlo de una forma menos confusa, vamos a ir a GeoGebra, donde voy a mostrarles cómo se comporta este gráfico u de x de t en función del tiempo. A lo mejor ahí podemos entender un poco mejor el comportamiento de la onda de sonido. Ok, estamos acá en GeoGebra y acá tengo el perfil espacial de la onda, el gráfico de la función u de x de t, y acá es donde yo puedo echar a correr el tiempo y ver cómo se comporta el aire dentro del tubo. ¿Ok? Y ahí vamos a ir explicando cómo la función desplazamiento relaciona la cantidad de aire que hay en el tubo, y vamos a tratar de aplicarlo al ejemplo que mostré de que el extremo está abierto acá en 0, está cerrado en L. ¿Ok? Así que echemos a correr el tiempo. Ya, veamos cómo va cambiando esta función, pero ¿qué es esta función exactamente? ¿Es la cantidad de aire que hay en el tubo? No, repito que es la función de desplazamiento. O sea que esto me va indicando cuánto se desplaza el aire dentro del tubo en función de la posición y en función del tiempo. ¿Ok? Acá está el tiempo corriendo, entonces este eje de aquí corresponde al eje X. Y este eje de acá, por así decirlo, corresponde al desplazamiento en el eje X, el desplazamiento de aire. ¿Ok? Porque la onda, recuerden, es longitudinal. Entonces el aire se va desplazando en el mismo eje de propagación. Voy a enfocarme un poquito acá en X igual a L. Fíjense que la función vale 0 en todo momento, que es precisamente la condición de borde que impusimos. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije que, como dedujimos en verdad, ahí el aire no se está desplazando. Entonces, como el aire no se desplaza en ningún momento, porque por ahí no pasa aire al estar cerrado, la función desplazamiento vale 0 en todo momento. ¿Sí? Y gráficamente se ve eso. Y después cuando volvamos al beamer para ver el tubo en una vista lateral con el aire y las zonas ennegrecidas, etcétera, etcétera, vamos a ver que acá está muy ennegrecida esta zona porque ahí hay mucho aire, porque ahí el aire no se mueve precisamente. ¿Ok? Entonces ahí vemos gráficamente cómo se cumple la condición de borde. Luego veamos acá en x igual a 0, que es el extremo abierto, y acá esto puede ser un poquitito más confuso de entender porque, si se fijan, tenemos que el aire está siendo desplazado en ese momento, ¿sí? El aire se mueve hacia arriba, bueno, no hacia arriba y hacia abajo, se mueve hacia adelante y hacia atrás, pero el gráfico de la función de desplazamiento sí se está moviendo. Entonces eso implica que aire se está moviendo, ¿sí? Como les dije, se mueve así. Entonces, ¿por qué si el aire se está moviendo, la diferencia de presión es 0? Como no, es un poco intuitivo, podemos pensar. Pero recordemos la definición de diferencia de presión, que es menos B, el módulo de comprensibilidad, por la derivada del desplazamiento con respecto a X. ¿Ok? No es el desplazamiento en sí, sino su derivada. ¿Ya? Entonces eso es algo importante a tomar en cuenta. ¿Y qué es esta derivada, la derivada de la función con respecto a X? Es la pendiente, ¿no? Y recordemos que la condición de borde es que la derivada vale 0 en ese punto. Y si se fijan acá, la pendiente del gráfico en este punto en todo momento vale 0. En ningún momento hay una inclinación, en ningún momento nada. En todo momento, si yo trazo una tangente acá para ver la pendiente, en todo momento es 0.
En todo momento la pendiente en ese punto es cero, ¿verdad? Y es precisamente la condición de borde, que la derivada vale cero en ese punto, la pendiente vale cero en ese punto, entonces se cumple. Entonces hay que tener un poco de precaución con no confundir el desplazamiento con la derivada del desplazamiento, porque claro, se hace un poco antiintuitivo quizás que la diferencia de presión sea cero y sin embargo el aire se esté moviendo. Claro, pero la definición de diferencia de presión no tiene nada que ver con el desplazamiento, tiene que ver con cómo cambia este desplazamiento. Y si se fijan acá, la derivada, el cambio, es cero en todo momento. Acá la derivada vale cero. ¿Ok? Entonces eso es es bien interesante darse cuenta. ¿Ok? Entonces ahora volvamos al dimmer para ver el tubo y la cantidad de aire que hay ahí. Bien, ya estamos de vuelta acá en el beamer. Vamos a examinar este tubo de acá, esta foto que le tomamos al tubo en el máximo para ver la cantidad de aire y relacionarlo un poco a lo que vimos recién en el gráfico, ¿verdad? Como les dije, y como se ve acá en verdad, la función de onda va a valer cero en todo instante, en ese punto. El aire no se mueve. Y es justo lo que hay acá. Acá hay mucho aire y eso no va a variar. El aire siempre va a estar ahí, ¿ok? Porque el aire no se va a mover en ningún momento. ¿Ya? Entonces, esa zona ennegrecida va a estar ahí siempre. Se cumple, ¿verdad? Se cumple la condición de borde, tal como dijimos. El aire acá no se va a mover. Ahora, fijándonos en el otro lado, acá en x igual a 0, si fijan, acá no hay aire. Y esto cumple con lo que está acá. Si se fijan acá, la función desplazamiento está en su máximo acá. Entonces, como la función desplazamiento está en su máximo ahí, se desplazó. El desplazamiento es máximo, se movió casi todo el aire. Por eso es que acá casi no hay aire y está como blanquito. Porque no hay mucho aire porque se desplazó. Y luego, cuando pasa el tiempo, si se fijan, esta parte de acá va a bajar y va a ser, si bien va a ser un desplazamiento negativo, va a ser un desplazamiento igual. Va a seguir siendo un desplazamiento. Entonces también esto va a estar blanquito porque el aire también se va a haber movido. En otra dirección puede ser, pero se va a haber movido el aire. Y eso es como el punto que quería probar, ¿sí? Eso es lo que quería hacer, mostrarles el tubo y la cantidad de aire, porque no le veo mucho sentido a yo empezar a tirarle fórmulas y decir, no, derivada igual a cero cuando es abierto, y la función vale cero cuando es cerrado, y apréndanselo. Y ya, ¿y qué significa? Si yo no lo puedo ver. Acá, por último, o sea, hice el intento de que se pudiera ver, de que se viera más como en detalle, de ver físicamente qué significa que valga cero, por qué el aire no se mueve, qué significa que la derivada sea cero y que el aire se mueve, pero sin embargo el desplazamiento, si bien es máximo, la derivada es cero, qué sé yo. Como eso quería mencionar, y ese era mi objetivo con hacer esta parte de aquí, como que la física sea física y no sea solo aprenderse fórmulas, si no, no tiene mucha gracia.